Esta mañana del último domingo del año 2020 podríamos hacer una retrospectiva de todas las cosas que nos han pasado como iglesia. Hemos tenido hermanos muy amados que partieron a la presencia del Señor. También han fallecido familiares cuya ausencia todavía nos estremece. O tal vez fueron amigos muy queridos. Unos pasaron una Navidad normal, por así decirlo, otros recordando a los que ya no están entre nosotros. Asimismo, hemos tenido, si hacemos un repaso de lo que pasamos este año, disensiones en nuestra querida iglesia local, padecimientos personales, pruebas como cuerpo local de la iglesia de Cristo. Nos hemos consolado y animado mutuamente. Ciertamente no hemos sido perfectos como quisiéramos, pero tuvimos la gracia de ver frutos de comunión entre los hermanos. También Dios ha añadido a otros y algunos han pasado a ser miembros de esta iglesia. A pesar de todo, este domingo estamos gozosos de compartir la palabra de Dios y de adorar a Cristo, cuya encarnación recordamos el día de ayer. Esta semana previa al sermón le comentaba precisamente a los pastores Eduardo y Alcides: he notado en mi propia vida que pueden existir momentos en que nada parece salir bien. Una cadena de eventos cuyo resultado ha sido únicamente adverso. Una cantidad abrumadora de tropiezos que confirman lo que expresa el contexto del pasaje que hemos venido estudiando. En palabras de William MacDonald, vivimos un mundo gimiente, sollozante y sufriente. Toda la creación gime a una y sufre dolores de parto. La música de la naturaleza está en clave menor. La tierra es sacudida por cataclismos. La plaga de la muerte está sobre todo ser viviente. Los creyentes no están exentos. Hasta ahí la cita. Previamente habíamos comenzado a estudiar 2 domingos atrás Romanos 8, 28 al 30 y nos concentramos en las siguientes declaraciones del versículo 28, que ahoga en esperanza cualquier duda sobre el propósito de Dios en medio de las circunstancias. Solamente hablamos aquel domingo, 2 domingos atrás, de estas partes del pasaje. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahí nos concentramos en todo el sermón. Para recordar la expresión clave de este versículo, la misma es: todas las cosas ayudan a bien a los creyentes. Esto quiere decir que nuestras vidas no están controladas por fuerzas impersonales como la casualidad, la suerte o el destino, sino por nuestro maravilloso Señor, que es soberano y controla todo, aún las circunstancias que viví esta semana. Todo lo que Dios permite entre nuestras vidas está dispuesto para modelarnos conforme a la imagen de su Hijo, como veremos más adelante. Todas las cosas están dispuestas mediante su poder y voluntad providenciales, sean buenas o sean malas para bien. Sin importar qué suceda en nuestra vida, la providencia de Dios utilizará todo lo que nos suceda para nuestro beneficio temporal y también para nuestro beneficio eterno. Algunas veces Dios nos libra de tragedias para nuestro beneficio y otras veces nos envía a atravesar esas tragedias con el fin de acercarnos más a Él. Este bien, en últimas, culminará con nuestra glorificación, como veremos más adelante.
El pasaje en Romanos capítulo 8, desde el versículo 18, está hablando del camino hacia la glorificación y la certeza que tenemos en Dios. Las cosas malas, a saber, el sufrimiento, la tentación y el pecado, también contribuye a este bien. Existe sufrimiento injustificado. Hemos sido fieles, nos hemos congregado, confiamos en Dios y nos vienen problemas, tragedias, circunstancias que nos hacen sufrir. Pero así como sucedió con José, que fue injustamente esclavizado, vendido por sus hermanos, tirado a la cárcel por una acusación falsa de una mujer que lo acusó de violación. Dios lo puso en eminencia en aquel lugar, lo sacó de la cárcel y lo puso sobre todo Egipto. Y como hemos visto, Dios hizo eso para bien, para salvar a mucho pueblo, como dice la Biblia. El sufrimiento también puede enseñarnos a detestar el pecado. Muchas veces vemos hermanos que han caído en pecado. Vemos el pecado en otros y vemos las consecuencias atroces del pecado y la rebeldía en contra de Dios y las consecuencias horrendas en la vida de la gente nos hacen ver o nos generan un sentimiento de rechazo hacia el pecado. El sufrimiento también puede ser como consecuencia de la disciplina de Dios, si somos creyentes. Y si Dios nos disciplina, el Señor nos considera como a hijos y nos disciplina para ser más santos, para que participemos de su santidad. También otras cosas negativas que nos pueden suceder, que son para bien, es la tentación irresistible que quizás no podemos soportar. Luchamos contra la tentación y todo el tiempo estamos pensando que vamos a sucumbir. Y la tentación debería llevarnos a inclinarnos ante Dios, doblar rodillas en oración y obligarnos a rogar por fortaleza para resistir, a fin de evitar que confiemos en nuestra propia justicia personal, librándonos por este medio del orgullo, la jactancia y la vanagloria. Cuando andamos en obediencia por algún tiempo, es muy fácil ver a los demás como por debajo de uno, ¿sí? Y Dios permite que seamos humillados a través de nuestra propia debilidad para que nos demos cuenta que estamos siendo librados por gracia si estamos en comunión con Él. Para recordar también, hemos visto en el versículo 28 que Pablo describe a los cristianos a quienes todas las cosas le redundan en su bien a través de dos expresiones paralelas. La frase principal es: todas las cosas les ayudan a bien. Y denomina a los cristianos de dos formas diferentes. Les llama en primer lugar a los que aman a Dios. Y describe al cristiano de esta forma, a un cristiano verdadero desde la perspectiva humana. Ellos son los que aman a Dios. Porque amar a Dios resume el comportamiento interno básico de todos los cristianos y solamente los cristianos. La segunda expresión, los que conforme a su propósito son llamados. Esta es la segunda forma en el versículo 28 en que llama a los cristianos, los que son llamados conforme a su propósito. Y Pablo fija con esta expresión paralela para referirse a un cristiano verdadero
en nuestra relación con Dios desde la perspectiva divina. Desde la perspectiva humana, un cristiano es alguien que ama a Dios. Desde la perspectiva divina es alguien a quien Él llamó. Hasta aquí hemos hablado de la descripción que define la perspectiva humana de los cristianos, como dice el texto, los que aman a Dios. Hace 2 domingos hablamos y definimos quiénes eran los que aman a Dios. ¿Cómo eran? Estos básicamente son obedientes a la palabra de Dios, aman a otros cristianos, son agradecidos por la gracia de Dios, aborrecen lo que Dios aborrece y entre otras cosas aman la venida de su Señor. Aunque se nos ha mandado amar a Dios y a los hermanos creyentes, ese amor tampoco se origina en nosotros. El amor a Dios es dado por Dios. ¿De dónde sale eso? Precisamente el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, explica, el amor es de Dios y por tanto el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Hay personas que dicen, no, yo siempre tuve un sentimiento de devoción religiosa, yo siempre busqué a Dios de distinta manera y yo buscando a Dios lo encontré. Desde el punto de vista humano es ese, desde el punto de vista de Dios, Dios lo amó primero para que esa persona termine amando a Dios. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el versículo 9 dice, nosotros estamos en capacidad de amor por la única razón que Dios nos amó primero a nosotros. Pero esta mañana hablaremos primordialmente de la segunda característica, de la segunda descripción que Pablo hace acerca de los creyentes. Vamos a hablar desde la perspectiva de Dios en cuanto a su plan para salvar y glorificar a sus escogidos, es decir, a los que son llamados. Esto debería llevarnos a tener seguridad de que la promesa de salvación que Dios ofrece está garantizada para los que fueron justificados en Cristo y que todas las cosas que suceden contribuyen al propósito de Dios de llevarnos a la gloria. Todo el capítulo 8, al que llamamos el capítulo del Espíritu Santo, como decía Hugo Menzel en su predicación, también es un capítulo que habla acerca de la seguridad del creyente y empieza en el versículo 1 con esta declaración. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Empieza con esa declaración de seguridad y en estos últimos versículos explica detalladamente por qué no hay ninguna condenación. Definitivamente. Y leemos el texto, Romanos 8:28 al 30, dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y explica la causa posteriormente, por qué todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, a los llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y vamos a desarrollar estas verdades en dos declaraciones.
Primero, Dios hace un llamado infalible. Y en segundo lugar, Dios es el que inicia y culmina el proceso de salvación. En primer lugar, Dios hace un llamado infalible. Los que conforme a su propósito son llamados. Podemos decir de estos, de los que son llamados conforme a su propósito, que así como el amor que tienen hacia Dios se origina en Dios, lo mismo nuestro llamado para pertenecer a la familia de Dios viene exclusivamente de Dios, mucho antes de que nosotros hayamos respondido al Evangelio. ¿Qué es lo que vamos a recordar? Una cuestión importante en este libro de Romanos. La acusación de Dios contra los hombres. En primer lugar, no debemos olvidar eso. La acusación de Dios al hombre. Esto nos muestra que el hombre por sí mismo no puede encontrar a Dios. Por lo tanto, Dios debe buscar al hombre, porque el hombre, según Romanos capítulo 3, a partir del versículo 10, dice, según Dios, que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, inútiles. No hay quien haga lo bueno. También en el Nuevo Testamento encontramos que la naturaleza caída de los hombres que no son salvos es que son alejados de Dios, espiritualmente muertos e incapaces de salvarse a sí mismos. Si esa es la condición del hombre, totalmente incapaz, no entiende, no busca a Dios, se ha desviado. Todos, incluye a todos. No hay ninguna persona especial que haya nacido de mujer hasta hoy, excepto Jesucristo, que sea capaz de buscar a Dios. Entonces, si el hombre es incapaz de buscar a Dios, en todo sentido, la iniciativa y la provisión para la salvación viene de parte de Dios. En su estado caído y pecaminoso, cada uno de nosotros solamente somos capaces de odiar a Dios. Porque sin importar qué puedan pensar, somos sus enemigos. Como dice en Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por nuestra condición inicial es enemigos. En Efesios capítulo 2 dice que somos hijos, o que éramos, si somos creyentes hoy, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y este llamamiento, los que son llamados, se refiere al llamamiento que hace Dios. Porque hay también un llamamiento que hace el hombre. Podríamos llamar al llamamiento que hace Dios un llamamiento interno, infalible. Si Dios te llama, el hombre no puede resistir el llamamiento de Dios. Vamos a explicar a qué es equivalente el llamamiento de Dios. Y el otro es el llamamiento externo, del cual nosotros participamos. Y vamos a leer el capítulo 10 de Romanos 14, 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Ese es el llamado externo. Los hombres, los creyentes somos llamados a predicar el evangelio. Pero acá dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Desde el principio Dios ha llamado a toda persona, porque dice en su sentido general, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos van a ser llamados externamente a través de los creyentes que Dios envía para predicar el evangelio. Pero dice, mas no todos obedecieron al evangelio. El llamado externo no es eficaz completamente. Dios usa el llamado externo para hacer su llamado interno en el corazón del hombre. Y cuando Él hace el llamado interno, esa persona no puede resistir la gracia de Dios. Y acepta con fe en arrepentimiento el regalo de Dios a través de Jesucristo. Si el llamado externo fuera infalible, ¿por qué dice más en el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio? Cuando dice los que conforme a su propósito son los llamados por Dios, el llamado interno. El llamamiento podríamos decir que es el equivalente a la regeneración. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan encontramos a Jesucristo testificando a un fariseo, a Nicodemo. Y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. E indica que ese nacimiento no es según la carne, sino que según el Espíritu. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. El llamado interno es equivalente al nuevo nacimiento, a la regeneración. A través de su Espíritu, Dios está llamando a los que Él escogió. Y esos que Él escogió son llamados conforme a su propósito. Porque es imposible que si Dios llama a una persona a través de su Espíritu, así como dijo Jesucristo que el Espíritu convencerá de pecado, de justicia y de juicio, es imposible que la persona se pierda. No todos han tenido ese llamado interno. Por eso dice en Romanos capítulo 10, versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. En las epístolas, los términos llamados y llamamientos se emplean en un sentido diferente que hace referencia a la obra soberana de regeneración de Dios, que Dios opera en el corazón de un creyente, la cual le lleva a una nueva vida en Cristo. Pablo explica el significado de los que son llamados en los versículos siguientes que vamos a ver, los versículos 29 y 30. En este sentido, todos los que son llamados son escogidos y redimidos por Dios y al final van a ser glorificados. Han sido predestinados por Dios con toda seguridad para ser sus hijos y conformados a la imagen de su Hijo unigénito. Pero como hemos visto, ¿cuál es la acusación
de Dios a los hombres. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos son inútiles. Todos estamos al mismo nivel de culpabilidad. Absolutamente todos. Aún los creyentes redimidos cometen pecados que merecen el infierno. Nuestros pecados, siendo creyentes, son merecedores del infierno, pero Dios quita su ira de nosotros por la gracia soberana al haber entregado a su Hijo en propiciación por nosotros para expiarnos de la culpa del pecado, porque todavía estamos luchando con esta carne que no está redimida. Por lo tanto, los creyentes nunca han sido llamados sobre la base de sus obras o de sus propios fines. Como Hebreos 11 lo hace claro, la fe en Dios ha sido siempre el único camino de redención. Los creyentes no somos salvados con base a quiénes somos o qué hemos hecho, sino única y exclusivamente con base en el carácter y la obra de Dios. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, podemos leer lo siguiente: ¿quién nos llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Y pregunto, ¿quién de nosotros existía antes de los tiempos de los siglos? Ninguno. Ninguno de nosotros. Pero la gracia nos fue dada antes de que nosotros tuviésemos la capacidad de creer. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a lo que somos, conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios, según la gracia que nos fue dada antes de que existiéramos. En el decreto de Dios, antes que el mundo fuese, cuando solamente Dios existía. Más adelante, el libro de Romanos, Pablo emplea los ejemplos de Jacob y Esaú para ilustrar el llamado efectuado de Dios, que también es un llamado soberano. Cuando dice, pues no, eso es en el capítulo 9, vamos a ver eso el año que entra. Cuando dice, pues no habían aún nacido, ¿quiénes? Jacob y Esaú, los hijos del patriarca Isaac. No habían nacido aún los mellizos, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por quién, por el que llama. Se le dijo a Isaac, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aunque la fe humana es algo imperativo para la salvación, es todavía más imperativo el hecho de que Dios en su gracia tome la iniciativa para proveer la salvación, según declaró de forma categórica Jesucristo en el capítulo 6, cuando dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 6:65. La elección de Dios no solamente precede a la elección del hombre, sino que
hace posible y efectiva la elección del hombre. Esa gracia fue dada antes de que el mundo fuese. Como dice en Efesios capítulo 1, según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Leamos nuevamente: los que conforme a su propósito son llamados. Este llamamiento se lleva a cabo, como dice bien esta porción, está de acuerdo con y basado en el propósito de Dios. Lo que Pablo está indicando con esto es que el llamamiento de Dios a los creyentes fue emitido con el propósito, con un propósito o plan muy específico en mente. Que los creyentes fuesen transformados a la imagen de su Hijo y participen en su gloria. Podemos resumir esto para que los creyentes o para que sus escogidos sean salvos. Aquí el enfoque está en el plan soberano de Dios para la redención, la cual Él ordenó antes de la fundación del mundo. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Israel. Mientras Israel todavía se encontraba deambulando en el desierto de Sinaí, Moisés dijo: no por ser vosotros, Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Los judíos no fueron escogidos por ser quienes eran. Si bien amamos a Israel, no importa cuál sea la posición escatológica que tengamos en este asunto. Si bien amamos a Israel, no podemos caer en la idolatría hacia Israel, porque quien ha llamado a Israel es Dios. Y a Él debemos rendir homenaje y orar para que los judíos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Juan dice también respecto a nosotros, hemos dado el ejemplo de Israel, ahora respecto a nosotros. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Cuando está hablando de engendrar, se refiere a la regeneración, el nuevo nacimiento. Los cuales no son engendrados o llamados para ser hijos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Resumiendo esto, podríamos decir, no son salvos por voluntad humana, sino que son salvos los que le recibieron por voluntad de Dios. Y cuando decimos que no son salvos por voluntad de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, es decir, por voluntad humana, nos incluye a nosotros.
Es una decisión de Dios. A menos que nosotros consideremos que somos iguales a Dios y no somos humanos. Algunos creen eso, ¿verdad? Equivocadamente, pero somos humanos. Nos incluye. No somos engendrados por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. El segundo punto que vamos a desarrollar es: Dios inicia y culmina el proceso de salvación. Y vamos a leer el pasaje que vamos a tratar de terminar hoy. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este pasaje está hablando sobre el proceso o el plan de salvación de una manera que enfatiza la soberanía y dirección de Dios. Son como los eslabones de una cadena. Primero, al creyente o al cristiano lo conoció de antemano, lo predestinó. En segundo lugar, luego lo llamó, luego lo justificó y luego lo glorificó. Son los eslabones de una cadena. Algo que podemos notar es la repetición de la palabra también. ¿Qué implica la palabra también? Vamos a reconocer en el pasaje. Volvamos a leer el pasaje y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué dice? ¿Qué nos está diciendo esto? Que si conoció Dios a una persona de antemano, allá antes de la fundación del mundo, también, ¿qué va a hacer? Lo va a predestinar. Luego dice un para, hay dos para ahí, habla al propósito de la predestinación y luego retoma en el versículo 30, la palabra predestinar, hace un paréntesis y luego continúa la cadena. Y a los que predestinó, ¿qué hace? También los llamó. Significa que indefectiblemente, si lo predestinó, si Dios te predestinó, también te llamó o te llamará. Si todavía no te has arrepentido y no has venido a Jesucristo por fe para salvación. Y a estos que llamó, que dice, también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Significa esa palabra también que si Dios empezó desde antes de la fundación del mundo, desde su decreto divino, concedernos la gracia antes de los tiempos de los siglos, va a terminar cada aspecto de la salvación hasta el final. Por eso dice también. ¿Qué nos dice eso? Descarta completamente la idea de que una persona salva se pierda. Porque si esto es cierto, este versículo está mal. Y nosotros creemos que la palabra de Dios es infalible, inerrante. Es inspirada por Dios. Por lo cual descarta completamente esa idea. También, desde el principio hasta el fin. La salvación del hombre, de los que Dios decidió salvar, empieza en la eternidad pasada y culminará en la eternidad futura. Antes de que existiéramos. ¿Quién hace esto?
¿Quién hace estas acciones? A los que antes conoció. ¿Quién predestinó? ¿Quién conoció? ¿Quién llamó? ¿Quién justificó? ¿Y quién glorificó? ¿Quién? ¿Quién hace esa acción? ¿Lo hace? Dios. ¿Y por qué es importante entender esto? Para entender que la salvación es una obra de Dios y solo de Dios. La fe al arrepentirse es el primer paso que damos en respuesta al llamado de Dios, y aún nuestra fe es un regalo de Dios. Es un poco, a veces extraño nos puede parecer la revelación de Dios, porque a veces están en tensión con nuestras convicciones personales, nuestras propias ideas. O a veces nos puede parecer extraño cómo es posible que Dios nos haya dado la gracia antes de que existiéramos, antes que existiese la materia. ¿Por qué? Este pasaje me encanta y creo que explica. Isaías 46, 9 al 11 dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Él es Dios, no hay nada semejante a Él. ¿Cómo podemos nosotros combatir contra su designio? Veremos cada palabra y el propósito de escoger algunos para salvación. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y vamos a ver la palabra presciencia, porque a los que antes conoció. Este pasaje en el Nuevo Testamento, esta expresión antes conoció, en el Nuevo Testamento aparece en 6 ocasiones. Solamente en 2 significa conocimiento previo, porque la idea general de la doctrina de la elección o de la predestinación es que Dios sabía quién en el futuro iba a creer, entonces decide salvarle. Pero como hemos visto, la declaración que hace Dios acerca del hombre nos pone a todos en un estado de descalificación total. No hay ninguno que tenga algo bueno que él pueda escoger. Como dice en Efesios, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Un predicador explicó el estado de muerte espiritual del hombre no redimido. Y la muerte espiritual podemos decir como un estado de insensibilidad a todo estímulo de Dios. Y este predicador pone como ejemplo a una madre que perdió un bebé. El bebé murió y el bebé estaba yaciendo en un pequeño ataúd y la mamá iba, agarraba la cabeza del bebé y lo besaba una y otra vez. Y le hablaba y le pedía, le rogaba que despierte. El bebé no respondía,
a ningún estímulo de la madre. Estaba muerto. Así es una persona sin Cristo. Muerto, no puede responder. Dios tiene que hacer algo con él. Resucitarlo espiritualmente para que tenga la capacidad de responder al estímulo del Evangelio a través de su espíritu. Y esta palabra, porque a los que antes conoció, como dije solamente 2 veces, se usa para decir un conocimiento anticipado, es decir, Dios sabía algo de antemano. En todas las demás ocasiones, en las 4 ocasiones restantes, esta palabra significa como una relación previa, amor previo, escoger previamente. Y podemos ver eso en Romanos capítulo 11, versículo 2 respecto a Israel. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. En Deuteronomio 7 dice que Dios escogió a Israel porque lo amó. ¿Sí? Entonces, a los que antes conoció, podemos decir que se refiere a antes te escogí. No ha desechado Dios a su pueblo Israel, por lo cual, al cual desde antes conoció. Hay otros pasajes que no vamos a ver, pero es un ejemplo. La redención nos dice que empezó con la presencia de Dios. Un creyente primero que todo es una persona a la cual Dios antes conoció, lo escogió. Como mencionamos en Efesios capítulo 1, creo que es en el versículo 4, esto ubica en el tiempo antes de la fundación del mundo. Dios escogió. Por lo tanto, la salvación no es iniciada por decisión de una persona de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Las Escrituras enseñan con claridad que la fe y el arrepentimiento son esenciales para la salvación y constituyen el primer paso que nosotros damos en respuesta a Dios. Pero la fe y el arrepentimiento no son lo que inician la salvación. Como hemos visto, a los que antes conoció, a los que antes amó, a los que antes escogió. La gracia que nos fue dada, que dice, antes de los tiempos, de los siglos. La gracia fue dada antes que existiéramos. Por lo tanto, nuestra fe no podría ser la causa última de nuestra salvación. Es la respuesta del decreto de Dios antes de que el mundo fuese. De hecho, que Pablo en estos versículos ni siquiera menciona la fe que es desarrollada en los capítulos 1 al 4 en el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque está hablando de la salvación desde el punto de vista de Dios. En su omnisciencia, ciertamente Dios tiene la capacidad de ver el fin de la historia, pero esta palabra no significa eso. Y esto nos lleva a varias preguntas. ¿Por qué Dios crea a los incrédulos si Él sabe por anticipado que ellos le van a rechazar? ¿Por qué Él no crea únicamente a creyentes? ¿Verdad que son preguntas lógicas? Otra pregunta imposible de responder sería: si Dios basara la salvación sobre su conocimiento anticipado de quienes habrían de creer, ¿de dónde provino la fe para que ellos crean? Ciertamente la fe no podría surgir
de nuestra naturaleza, porque nosotros no buscamos a Dios. ¿Y qué podemos decir ante esto? El mismo Pablo, el mismo apóstol no pudo responder a esto. En el versículo 19 del capítulo 9, responde Pablo a esta interrogante. Pero si Dios escoge, ¿por qué te inculpa de pecado, verdad? Una pregunta, pero me dirás, ¿por qué pues se inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios no es injusto, pero no podemos responder esas preguntas. Dios es totalmente justo. Y el hecho de que entre miles y millones de personas incapaces de responder a su amor, de personas que aborrecen a Dios, solamente hay 2 personas en este tipo de personas. No existen distinciones de razas ni de otra clase desde el punto de vista de Dios. Son los que aborrecen a Dios y los que aman a Dios. Solamente ese tipo de personas. Pero nosotros, los que decimos que amamos a Dios, alguna vez le hemos aborrecido. El hecho de que a personas que aborrecen a Dios, Dios los haya llamado para ser parte de su pueblo, es un acto de gracia por el cual nosotros deberíamos estar agradecidos. ¿Qué seguridad tenemos? Mientras se encontraba predicando en Galilea, Jesucristo dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Pero para que no se malinterprete esto, para que pensemos nosotros, que nosotros, porque somos tan buenos, tan devotos, que tenemos algunas cosas buenas en nosotros que nos lleva a nosotros tan buenos, mejores que los demás, a buscar a Dios. Él dice más adelante: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios escogió antes de la fundación del mundo. La segunda palabra es predestinación, y voy a ir acelerando para terminar. A los que escogió, los predestinó a partir de la presencia o la presciencia que se concentra en el comienzo del propósito de Dios en su acto de elección. El plan de redención de Dios avanza a su predestinación, la cual se concentra en el final de ese propósito. En su oración de gratitud, Pedro y Juan, cuando fueron arrestados por predicar el Evangelio, ellos alabaron a Dios por su poder soberano, declarando lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Esto fue lo que oraron Pedro y Juan cuando salieron de la cárcel. Se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Así también nuestras salvaciones, como esa, nos predestinó para que, nos dice en la siguiente expresión, ahí habla de dos ¿para qué? Nos predestinó para, ¿cuál es el propósito de escoger a algunos para salvación? Primero, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que pecadores impíos fuesen un día a ser transformados en la imagen de Cristo por un milagro de la gracia es una de las verdades más asombrosas de la revelación divina. Pero algo tenemos que aclarar. Esto no se trata de que vayamos a tener alguna vez los atributos de Dios. Hay falsas sectas que piensan que nos convertiremos en dioses. Pero la Biblia no dice eso. No vamos a tener jamás los atributos de la deidad. Tampoco vamos a tener una semejanza facial con Jesucristo. Nuestro rostro no se convertirá en un rostro exactamente igual al de Jesucristo. Mantendremos nuestra individualidad, sino que seremos moralmente como Él, absolutamente libres de pecado, y que poseeremos cuerpos glorificados como Él. El segundo, ¿para qué? ¿Qué dice? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Podríamos traducir esto para dar la preeminencia a Cristo. En aquel día de gloria, Él será el primogénito entre muchos hermanos. Y primogénito significa aquí el primero en rango u honor. Él no sería uno entre iguales, sino aquel que tiene el puesto supremo de honor entre sus hermanos. Y en Efesios capítulo 1 dice que nos escogió. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para glorificar a Cristo. Como Filipenses capítulo 2, Él siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, la encarnación que festejamos ayer. Tomó forma de siervo y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para glorificar a Dios. La siguiente palabra es el llamamiento. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y el creyente es llamado por obra del Espíritu en su corazón, para llevarlos a tener una fe salvadora en Cristo. Y esto nos recuerda a Deuteronomio. Cuando Dios en todo el libro le está diciendo a Israel, obedézcanme, obedézcanme, y van a tener bien. ¿Para qué les pido que me obedezcan sino para su bien? ¿Quién diera que tuvieran un corazón que me ame? Y al final del libro, Dios mismo dice, ustedes se van a rebelar, van a hacer esto. Dios sabía lo que iban a hacer. Iban a ir en poses de dioses extraños. Les avisa del juicio que va a caer sobre ellos por su infidelidad. Y luego responde Dios, hasta que yo cambie su corazón. El llamamiento, Dios llama a través de su Espíritu y cambia el corazón de la persona. El que no naciere de nuevo, Dios llama a la persona, nace a través de la obra del Espíritu y responde al Evangelio. Es como si ese bebé que yacía en el pequeño cajón
recibiera vida de Dios y respondiera a la calidez, al amor y a la ternura de su madre. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero uno dirá, y creo que voy extendiéndome demasiado, si Dios escogió a los que serían salvos, ¿también escogió a los que no serían salvos para muerte, para ir al infierno? No. Dios ofrece un llamado abierto a todos. Dios dice, ¿quiero yo la muerte del impío? No, que se arrepienta. Porque de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cada uno es responsable de su perdición, porque dice, porque no vino el Hijo del Hombre, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 17 creo, de Juan, para condenar al mundo. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Dios, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre es responsable de su perdición, pero Dios decide dar en su generosidad gracia a quien Él quiere. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y pasamos rápido esto. Romanos 3:24 dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo. Y también dice, justificados pues por la fe. En el llamamiento, ahí converge ya nuestra existencia. Dios nos dio la gracia antes de que existiésemos. Cuando empezamos, en el momento que estamos existiendo, Él nos llama y nos justifica por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que justificó, también glorificó. Y como creyentes nosotros sabemos con absoluta certeza que nos aguarda un cada vez más eterno peso de gloria. Así como escribió Pablo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si Dios empezó, como dice en Filipenses capítulo 1, la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos la certeza absoluta, Señor, de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, nada creado, Señor, que haya en los cielos o en la tierra, podrá separarnos de tu amor. Que no merecemos absolutamente nada, incapaces, inútiles, no te buscamos. Te hemos aborrecido, Señor, y nos llamas, porque no quieres la muerte del impío, sino que se arrepienta, Señor. Pero tú has decidido derramar tu gracia en algunos, antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos, Señor. Y lo que vemos ahora en nuestras vidas y en las personas que has tocado en su corazón a través de tu Espíritu, Señor, es tu obra por la cual te agradecemos, Señor. Que nos hayas salvado, Señor, de tu ira a la cual merecemos. Bendito sea tu nombre, Señor. Y anhelamos tu venida, Señor. Cada vez más anhelamos tu venida. Para que podamos, Señor, estar libres de la presencia del pecado, Señor, y podamos adorarte. Para que podamos ser moralmente iguales a tu Hijo Jesucristo, Señor. Sin pecado, Señor. Con cuerpos que te glorifican, Señor. Para toda la eternidad, Señor. Para honrar a aquel que nos dio la vida, Señor. Que nos resucitó en espíritu para que podamos creer en el Evangelio.
la obra de tu gracia, la cual no merecemos. En Cristo Jesús, oh Padre, te damos gracias por atraernos a tu Hijo, para que Él nos resucite en el día postrero. Amén.